Amado Señor, en esta mañana estamos reunidos nuevamente, Señor, para aprender de la palabra, que es nuestro alimento espiritual diariamente. Dirígenos, Señor, que seas tú, el Espíritu Santo, dándonos discernimiento y sabiduría para entender todo lo que esta mañana tarde nuestro hermano Cristian nos va a enseñar y nos va a mostrar. Gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, de querer incursionar y querer aprender más de ti, porque es nuestra herramienta que tenemos en nuestra vida secular, alimentar nuestra vida espiritual día tras día. Queremos, Señor, ser imitadores de ti, como dice tu palabra, y poder tener basamento espiritual en cualquier actividad que nosotros desempeñemos en nuestra vida. Amén. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, este sábado 21 de mayo, para que seas tú el protagonista en esta clase, en este aprendizaje, en este curso bíblico. Te amamos, Señor, te adoramos y toda la honra y la gloria sea para ti. Amén. Amén, amén, amén. Hermana Paula, ¿cómo está? Bendiciones. Hermana Bertina, bendiciones. Bendiciones. Vamos a empezar les voy a compartir acá. Vamos a empezar con... ¿Se ve? ¿Se ve bien? Súper. Excelente, excelente. Vamos a empezar a ver esta clase número 2, que la primera reunión que tuvimos fue la de introducción, para que no se confunda, ¿ya? El propósito de esta clase es empezar a ingresar al tema de lo que es la hermenéutica bíblica, propiamente tal, porque es interesante como materia, como ciencia de estudio. Y esto es aplicable no solamente al tema bíblico, sino que para toda nuestra conformación como cristianos. ¿Ok? Es un tema muy, muy, muy lindo esto de la incursión en la palabra del Señor. Ustedes ya han bajado estos libros que se encuentran en nuestra plataforma. Si alguno de ustedes tiene algún problema para poder bajarlo, me manda un WhatsApp y empezamos a enviárselo a su celular o al correo electrónico que ustedes nos den, ¿ya? Para que lo puedan bajar. Pero ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web que dice academiabiblica.cl, después dice RIA Biblioteca Virtual, uno lo pincha y están separados cada una de las pestañas, cada uno de los temas, ¿ya? Estos son los libros y estos son totalmente gratuitos para que ustedes lo puedan tener y puedan estudiar en sus devocionales diarios o a través de alguna predicación que les toque realizar. Vamos a empezar esta clase mirando esta imagen. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que cuando hay un partido de fútbol, por eso me puse esta camiseta de Paris Saint-Germain, ¿ya? No sé si a ustedes les ha pasado que de repente se forman esas peleas. Las peleas se forman en uno de los arcos, allá en la pelea empieza todo, y viene el arquero del otro lado, más de 100 metros, con 22 personas que lo molestan para ver, y viene a pelear por una causa que no sabe de qué se trata, pero a un amigo le están pegando. ¿Se ha fijado, no? Yo jamás lo he podido entender cómo alguien puede darse esa idea un segundito,
darse esa idea de pelear algo que no sabe. Y muchas veces nos pasa lo mismo, o sea, vemos esas peleas y aquí lo que más hay es emoción, adrenalina, ofuscación, pero racionamiento, muy poco. Porque después ve uno cómo se dejan esos pobres hombres, que uno no sabe si es partido de fútbol, partido de rugby, lucha libre, luchadores de sumo, ¿qué son? ¿No es cierto? Hay mucha pasión. Sí, mucha pasión. Pero uno que está ahí, y a mí me tocaba estar en el estadio, y yo creo que a varios de ustedes también, uno que ve desde la galería, ve una situación totalmente distinta. Lo ve diferente, ¿no es cierto? Y el que está en la casa, lo ve más diferente todavía porque le vuelven a repetir la imagen, vuelven a analizar si fue foul o no fue foul, si fue intencional, no fue intencional, por qué lo atacó, cómo lo atacó, etc. ¿A qué viene esta ilustración? A que muchas veces tomamos la palabra de Dios con tanta pasión que no es malo, pero por otra parte perdemos nuestra objetividad al tomar el texto bíblico, porque lo tomamos de acuerdo a criterios propios, a la situación que estamos viviendo, al hecho de que soy el afectado como víctima o soy el victimario, o simplemente me tocó ser juez en ese momento de un hecho y la palabra del Señor me confronta. Esta imagen que estamos viendo también la vemos reflejada cuando Cristo se encuentra con Nicodemo y este hombre, Nicodemo, habiendo estudiado tanta la ley, habiendo estudiado tanto los textos sagrados, teniendo la posibilidad de tenerlo en sus manos, teniendo la posibilidad de que la persona que lo escucha pueda aprender, Jesús le dice, le hace una salvedad con respecto a cómo ha de ser este nuevo nacimiento, y Nicodemo, en su mente finita, como la nuestra, piensa y dice, ¿cómo puede ser esto? Y nos pasa a nosotros. Tratamos de, el otro día en un curso que estoy haciendo, que me están haciendo en el seminario, conversábamos esto, que el Dios infinito trata de enseñarnos con las cosas finitas lo inmenso del mundo. Es como un reloj de arena, como un reloj de arena. De lo infinito trata de enseñarlo algo que podamos entender para poder después explayarnos. Pero nosotros nos quedamos con eso finito y pensamos que esa es la última versión. Y pasa esto, en donde Nicodemo le pregunta, ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede el hombre nacer de agua y del espíritu? Y Jesús lo llama y no lo recrimina, sino que lo confronta a su realidad. ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? Nos pasa muchas veces en donde creemos saber algo de un texto, pero nos damos cuenta que al momento de tomarlo, siempre le hemos dado la misma interpretación, siendo que la palabra del Señor es mucho más amplia. No es bidireccional, es multidireccional, porque tiene la palabra del Señor la virtud de que tiene que satisfacer las necesidades del hombre de ayer, hoy y por los siglos. Ese es el gran misterio de la palabra de Dios. Es uno de los pocos libros que se transforma en una esencia del ser humano para llamarlo a un estado de análisis propio, un estado de análisis moral, espiritual, civil, comercial también, porque habla también de cómo tenemos que actuar cuando hacemos negocio. Entonces, es un tema no menor. Es un tema no menor de hacer de que el texto tome cuerpo.
Y como estuvimos hablando un poco, en la próxima clase vamos a analizar un poquito más esta parte que nos separa entre el texto original y nosotros hoy, que es este espacio, distancia y vacío. Espacio en el sentido de tiempo, distancia en el sentido de ubicaciones, y vacío porque no tenemos toda la historia relatada en el texto bíblico. Inclusive la misma palabra del Señor dice de que si hiciéramos todo, Marco lo dice expresamente, si pusiéramos todo lo que Cristo hizo, no tendríamos capacidad para poder identificar todo. La tarea de la hermenéutica es ayudarnos al conocimiento, porque lo tiene en dos fases, la exégesis y la aplicación. Todo lo anterior, estas diferencias de espacio que tenemos de distancia y vacío, podemos resumirlas en que al analizar estos puntos, se genera una exégesis y una aplicación, que es lo que vamos a ver ahora. Y es lo que normalmente nosotros vemos al momento de estudiar la palabra del Señor, encontrarnos con hermanos o hermanas que predican, dan un mensaje, y ellos tratan de encontrar dentro de ese pasaje bíblico una exégesis y una aplicación. Recuerden que esta es la clase número 2, y al finalizar o entregan un examen o hacen una disertación de los temas conversados, ¿ya? Quería hacerle recordar esto en forma especial. Y del examen, antes de entrar en materia, y de la disertación puede ser cualquiera de estos puntos, de la A, B, C o D, ¿ok? Si necesitan material, lo preguntan, lo vemos, conversamos, ¿ya? Vamos a empezar ahora a trabajar lo que es la exégesis. Es una forma de estudio. Consiste en determinar el significado original del texto o pasaje que estamos leyendo. Porque yo puedo interpretar un pasaje de acuerdo a lo que yo estoy viviendo hoy, a lo que yo estoy pensando hoy. Siempre recuerdo una conversación que tuve con un misionero cuando toco esta parte. Siempre me encuentro una información de algunos misioneros cuando estábamos trabajando con ellos, y siempre recuerdo un tema que fue muy decidor con respecto a este punto, porque él era chileno norteamericano, ¿ya? Por eso, había nacido en Chile, sus padres norteamericanos, y él obviamente optó por la nacionalidad norteamericana. Y él decía, cuando un gringo te dice, no tengo nada contigo, nosotros como latinos comprendemos de que no me odia, le caigo bien, somos muy partner, ¿no es cierto? Eso entendemos, no tengo nada contigo. Pero el gringo está pensando el concepto de que no tengo nada contigo, no te odio, no te quiero, me eres totalmente indiferente. Pasa exactamente lo mismo al momento de tocar el texto bíblico y no comprender su origen. ¿Dónde fue dicho? ¿Para quién fue dicho? ¿Y por qué fue dicho? No busca aplicar el texto a la realidad del lector de hoy, al día de hoy, a mi realidad de hoy, sino que la exégesis trata de ver la realidad del receptor original. No al concepto de que yo puedo entender hoy, sino que a quién fue dicho, por qué fue dicho y cuál es el objetivo de lo dicho. Eso no quiere decir de que la palabra del Señor sea antigua, sea pasada de moda, no me corresponda a mí,
sino que todo lo que está escrito en la Biblia son para que tú, hermana, y yo como persona, y usted como persona, podamos sentirnos identificados en el trato que está teniendo Dios con el ser interior de cada uno de ellos. Por eso, cuando Cristo habla con la persona y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o sanarlos? Porque la palabra del Señor no solo trata una parte que sea la parte física, sino que también trata la parte espiritual, la parte emocional, la intención del corazón. La exégesis trata de entender el sentido que el autor bíblico tuvo en mente por el Espíritu Santo al escribir un pasaje o al tratar de entregar un mensaje. Por eso podemos, y vamos a verlo en el transcurso de esto, podemos ver de que la Biblia se interpreta por la Biblia, porque muchas veces sucede de que cuando iba escribiendo el texto bíblico, se daba cuenta el autor de que podía quedar un vacío de información que se podía malinterpretar y lo aclaraba un poco más adelante o venía la interpretación en forma previa. O en otro libro hace referencia a este término para unir ideas. Para explicar un exégesis se usa el método gramático histórico, que toma las características idiomáticas del texto, pasaje que estamos estudiando, y el entorno histórico que se produjo. Aquí no estamos hablando de una teología actual que se está generando, que es el Cristo histórico, en donde están dejando a Cristo como un ser histórico, como que fuera Napoleón, como que fuera Julio César, como que fuera alguien que fue importante en la historia, y hay que analizarlo. La palabra del Señor me dice que la Biblia me analiza a mí, y yo tengo que buscar en la Biblia la inspiración porque encuentro en ella que es vida, que hay vida en ella, que yo tengo sed de ella, que hay algo en ella que me nutre mi corazón. Pero sí lo que tenemos que entender y comprender los propósitos de esto, los propósitos del texto bíblico que yo estoy tomando. Una vez que tengo esto, de poder comprender el texto bíblico, comprender su concepto histórico, a quién fue dirigido, por qué fue dirigido, de ahí yo puedo extraer la aplicación al día de hoy. ¿Qué es lo importante? La implementación de ese concepto bíblico a mis días de hoy. A mis días de hoy. Esta aplicación es crucial reconocer el género literario usado en la escritura, para no caer en aplicaciones que no están en el objeto del autor. Hay hermanos de denominaciones que ellos libremente toman la Biblia, ponen el dedo y dice el Señor dice tal cosa y empiezan a exhortar. Eso tiene un asidero de verdad, en el sentido de que puede ser que el Señor realmente para ese grupo de personas, para ese instante, tenga una palabra propiamente tal. Pero también nos enseña la palabra que tenemos que ser diligentes al estudiar y no ser algo espontáneo. Algo espontáneo. Hoy día sí, mañana no, sino que debe ser una constante. Es importante reconocer, por lo tanto, las formas culturales en los tiempos bíblicos, evitando aplicar unos principios que son de acuerdo a esa cultura, distinta a la nuestra. Hay algunos que todavía están usando tener 4, 5, 6 mujeres porque la Biblia lo dice. Y eso no es bíblico. O sea, eso en el buen sentido de la palabra no es bíblico, porque era para un grupo determinado, para un concepto determinado, para una idiosincrasia determinada. Hay que pensar, por ejemplo, hay que pensar que cuando ellos salieron busquen la salida del pueblo que ya lo tocamos en algún minuto,
la salida del pueblo de Egipto a la tierra prometida, bueno, el hombre podía tener una o dos mujeres. ¿Por qué? Porque previamente leemos en el texto bíblico de que los niños eran muertos. Por lo tanto, no había generación de niños para poder casarse con las doncellas que venían saliendo, que venían naciendo. Entonces, había una premura. Así también pasó en el tiempo de los patriarcas. Había una premura porque no había abundancia de dónde elegir, tanto para la mujer como para el hombre. No había mucha abundancia. Estaba media escasa la cosa. ¿Ya? No había mucho donde elegir. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. No podemos descontextualizar el texto bíblico. Por ejemplo, tenemos a Isaac cuando van a buscar a su esposa Rebeca. ¿No es cierto? Va y dice que la doncella encuentra al siervo con los camellos y se toma y le dice, le voy a dar agua a los camellos. ¿Saben cuánta agua toma un camello? Y ella dice que llenó los camellos, o sea, le dio agua a los camellos y después a los sirvientes. Y después, entonces, ese estado de servidumbre conmovió al siervo diciendo, esta mujer es la que mi amo necesita. Alguien servicial, alguien que realmente lo apoye. Esta es la mujer que necesita mi Señor. Pero hoy diríamos, ¿cómo voy a tomar yo? Señor, tráeme una esposa y bueno, primero me tendría que comprar unos camellos. Tendría que ver dónde compro camellos. ¿Se fijan? No podemos descontextualizar el texto bíblico. No podemos. Y nos pasa muchas veces que hay hermanos que con buena intención o mala intención dan ideas de textos bíblicos y lo interpretan como si fuera hoy ese tiempo. Y no es así, hay que buscar el contexto. Por eso dentro de los libros que ustedes tienen arriba en la biblioteca hay costumbres judías, hay libros de ese tiempo, para poder comprender los conceptos que ellos estaban viviendo y teniendo en ese minuto. Otro ejemplo, dice la palabra del Señor que todo ojo le verá. Cuando el autor dice todo ojo le verá, él jamás en su mente pensó lo que estamos viviendo nosotros hoy. Jamás en su mente pensó eso. Entonces, la correcta interpretación del texto bíblico es, primero, hacer una exégesis y después la aplicación. Esto tiene su lógica, ya que debemos saber primero qué significa el texto bíblico para los receptores originales antes de concluir qué significa para nosotros hoy. Porque si no, es una falacia, es una gran mentira tratar de encajar a la fuerza nuestra realidad a la realidad del texto bíblico. A la realidad del texto bíblico. Nosotros hoy por hoy no conocemos lo que es el sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Sí, Hiroshka. Audio. Audio. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Un ejemplo de un libro para aplicar esto, no sé si estoy en lo correcto, sería, cuando estudiamos Apocalipsis debemos haber estudiado antes Daniel. Claro, bueno, lo que pasa es que el Nuevo Testamento, y eso es un gran tema, porque el Nuevo Testamento se interpreta con profecías o textos que se dieron en el Antiguo, porque todos convergen hacia Cristo, todos. El Antiguo Testamento mira hacia un Mesías y el Antiguo Testamento mira hacia un Mesías
Y el Nuevo Testamento mira el cumplimiento de esa profecía. Y pasa lo mismo con Apocalipsis. Apocalipsis, si quieres leer Apocalipsis, tienes que saber también, en forma paralela, ir viendo contextos del Antiguo Testamento. No solamente en el caso de Daniel, sino que también hay otros libros donde también hacen referencia a las profecías. ¿Ya? Ezequiel, Zacarías. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la importancia del texto bíblico? ¿Cuál es la importancia de la Biblia en la iglesia evangélica y en la vida de los creyentes? Muchos usan la Biblia solamente el día domingo y ni siquiera la llevan, sino que la tienen en sus celulares. La Biblia es la base de nuestra fe protestante. Nosotros somos iglesia evangélica protestante. Nuestro concepto es ese. Somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos evangélica porque nos nutrimos de la vida de Cristo en los evangelios porque consideramos que ahí es la esencia de la salvación, y protestante porque nos hemos separado de la iglesia dominante que es la católica, en base a 5 solas, que es el resumen del protestantismo. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Me gustaría ahora, si tienen posibilidad de tener una calculadora o anotar, Martín Lutero generó un ítem muy grande, o sea, formó un hito muy grande dentro del mundo al generar esta gran división. Pero no solamente Cela, hay un grupo de gente que se generó para esta división, partiendo con los prerreformistas hasta llegar a este punto. No es uno solo, que muchas veces centramos nuestra mirada en Martín Lutero como el gran reformador, pero hubieron gente que luchó porque pudiéramos tener la Biblia en nuestra mano, que nace desde un texto totalmente antiguo, como son los jeroglíficos, como son... Yo les mandé una tarea, un material de cómo se generó la escritura, cómo Dios empezó a generar la escritura, y después venir todo eso hasta transformarlo en un texto que es la Biblia, la que conocemos actualmente. Entonces Satanás se preocupó de romper el lazo de Dios con el creyente, el lazo de Dios con el humano, sino que transforma un gran vacío de tiempo, de no conocer la Escritura. ¿Cuándo se genera Martín Lutero este proceso? Cuando él toma el texto en latín y lo vuelve al texto original. Y ese cambio al texto original le empieza a dar vuelta en la cabeza y no lo deja dormir. Yo les voy a recomendar una película que la vean, que es muy buena porque es realmente impresionante cómo Dios generó este cambio en Martín Lutero. Y al encontrarse con el texto original, uno vuelve a tener ese encuentro con el Cristo real, con el Cristo bíblico. No estoy diciendo que nuestra Biblia no tenga a Cristo, yo estoy diciendo de que volvemos a encontrar la esencia del texto. La esencia del texto. No es la copia de la copia de la copia de la copia. Entonces, la idea de esto es de que la hermenéutica le ayude a usted a poder encontrar ese texto original, poder encontrarse con el texto original, teniendo como índice su Biblia actual y de ahí empezar a caminar hacia el texto antiguo para encontrar el verdadero sentido de la palabra. ¿Por qué es tan importante esto de encontrar el verdadero sentido de la palabra? Porque el estudioso tiene que tener un cuidado único al
al encontrarse con el texto. Un estudio descuidado de la Biblia ha producido problemas de fe en la vida cristiana, de los cristianos sencillos, porque han dado mala información y mala formación y dan desconocimiento al que oye. Y transformando a la palabra de Dios de un texto infalible a un texto falible, a un texto que contiene errores, no entendiendo que la Biblia lo que trata de hacer es abrir el espectro para que la gente pueda entender el contexto. ¿Ok? La predicación desde el púlpito siempre debe ser fiel y confiable en la medida que se ajuste a la escritura y a la correcta interpretación de ella. Mis hermanos queridos, mis hermanas queridas, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente que habla dentro del púlpito o habla a un grupo y nos damos cuenta de que lo que está diciendo te hace un clic en el cerebro y tú dices, a ver, esto no me suena muy prudente? Y nos pasa, porque debemos tener como punto de referencia y como punto de referencia la palabra de Dios, la correcta interpretación. Normalmente tratamos de encontrar en la palabra de Dios algo nuevo, algo que nos llene, algo que nos mueva, pero vamos a ir viendo dentro de este tiempo de estudio que inclusive los mismos judíos tienen una fiesta que habla sobre el retomar nuevamente el estudio, retomar nuevamente la palabra, y lo hacen una vez al año. ¿Por qué es tan importante este concepto de ser fiel a la palabra de Dios, buscar la infalibilidad, lo infalible de la palabra, ser un correcto intérprete de ella? Porque si no nos encontramos con estas personas. ¿Quiénes son ellos? David Koresh, Jim Jones, Ramón Castillo. Ellos son personas que usando la palabra de Dios, recuerden incluso que los apóstoles se encontraron con una divina que decían, ellos son los siervos de Dios, ellos son los que pueden predicar la palabra, ellos predican la palabra de verdad. Ojo, hermano, hay que tener cuidado porque de repente Satanás se muestra como ángel de luz, pero no lo es. Y por eso los apóstoles le recriminaron. No por lo que estaba diciendo, sino por la forma que lo estaba diciendo. El espíritu que había detrás de eso. ¿Por qué es tan importante conocer que hay personas que mal utilizan la palabra de Dios? Porque si nosotros vamos al texto bíblico, a los reportajes, acá en Chile, un matinal, en enero del 2017, ahí les mandé el link también si lo quieren buscar, dice que en Chile, solamente en Chile, siendo 19 millones de personas, hay más de 300 sectas conocidas, sin contar las que no se conocen, que usan la Biblia como mensaje. Porque la Biblia, ¿cuál es el efecto que produce por sí o sí la palabra? De convencimiento, de llegar al alma. Y ellos lo que hacen es distorsionar eso. Por eso ustedes pueden ver que sus pastores, cuando llega alguien y empieza a predicar, empiezan a analizar qué es lo que se está predicando. Y nos pasa probablemente muchos de nosotros. Analizamos qué es lo que se nos está diciendo, cómo se nos está diciendo y hacia dónde está apuntando. Porque realmente es fácil distorsionar la palabra, es fácil autoconvencerse de que lo que yo estoy diciendo es una verdad, pero la palabra de Dios se interpreta por la palabra de Dios. Por eso es tan importante este curso de hermenéutica, porque a ustedes se les va a entregar las herramientas
y es por eso que muchos pastores también lo hacen en los seminarios, por eso dura un año, de poder comprender el texto bíblico en su esencia para que cuando lleguen estas personas con mensajes muy similares, pero no iguales, tratan de convencer a los hermanos más débiles y los llevan hacia su redil. La secta de trasfondo cristiano lo que hacen, abusan de la Biblia, la manipulan, hacen de que el texto bíblico sea para ellos la esencia de algo que les pueda traer beneficio personal. Beneficio personal. Las sectas se especializan en manipular pasajes. Manipular pasajes. Ojo con eso, hermanos queridos. Si ustedes ven a alguien que esté predicando y que manipula un pasaje para transformarlo en algo que pueda ser al oído muy grato, pero al paladar diferente. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con eso. Tengan cuidado. Solo el uso correcto de la hermenéutica va a liberar al creyente de las dudas. No acepten todo lo que, en el buen sentido de la palabra, le traen, sino que, así como dice en el Nuevo Testamento, también hermanos de la iglesia primitiva, escuchaban y después tomaban y investigaban si lo que se estaba diciendo era correcto. Por ejemplo, muchos creyentes evangélicos llegan a admirar a los testigos de Jehová por el uso de la palabra de Dios, incluso quedando con argumentos que a ellos les hace sentido. ¿Se han fijado, no? De repente sucede de que tienen tan buenos argumentos que a hermanos que son débiles en la fe les causa sentido lo que le están diciendo. Entonces, es complicado, es complicado. Hay que tener cuidado con aquellas doctrinas que puedan ser muy, muy similares. Sobre todo ahora que Internet es muy fácil caer en textos que se pueden ir estudiando. Un día estábamos con mi señora viendo YouTube, ¿ya? Y mi señora dice, mira qué interesante lo que está diciendo este caballero en la tele. Y empieza la persona a exponer sobre la creación del hombre, la forma, dando todo un proceso de análisis sobre la creación. Bastante interesante lo que estaba diciendo. Y yo estaba haciendo otra cosa, seguía hablando, y de repente le dije, a ver, para. Retrocedió el texto, dije, esta es una secta si mal no me equivoco, deben ser los hijos de Dios. Sigamos para adelante. Y empezó, y claro, su forma de presentarlo era muy convincente, usando la misma palabra de Dios. Muy convincente, pero transcurrido el tiempo, empiezan a salir por la bifurcación de la palabra y empiezan a irse para otro lado y al final te llevan hacia otro punto, hacia otro lugar. Hay algunos hermanos que inclusive hablan de los mormones como nuestros hermanos. Claro, ellos tienen una forma de presentarse, una forma de conversar y tú dices, ay, pero si son tan buenos, hacen tanto labor social, sí, pero tienen un objetivo. Un punto de referencia. Pasa lo mismo como conversamos con este texto bíblico. ¿Cuántas veces han dicho de este texto bíblico un concepto siendo que es otro? Y muchas veces nos va a pasar lo mismo.
se van transmitiendo ideas, conceptos de un lugar a otro, de un concepto a otro. Como nosotros tenemos hermanos de distintos países, de repente ustedes me van a ver que yo me quedo así como en blanco, ¿ya? Pero no es así, sino trato de mantener un español neutro para que lo que yo estoy diciendo, nuestros hermanos de otras latitudes puedan entender. Porque si Irosca nos hablara en venezolano común y silvestre, así como en venezolano de la calle, nosotros no entenderíamos gran parte de lo que le está diciendo. Y pasa exactamente a ellos lo mismo con nuestro español. Más si nos ponemos a hablar en COA, por ejemplo, lenguaje de la cárcel, menos nos vamos a entender. Cuando tratamos de explicar la palabra del Señor, tenemos que tratar de encontrar el texto original, el concepto original, las bases originales. No dejarnos influenciar. ¿Cuál es el requisito entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, para ser un buen intérprete de la Biblia? Son 6. Son 6 puntos, separados en 2 grandes grupos, los generales y los especiales. Los generales son los que usted en su vida secular también puede utilizar para poder hacer un buen trabajo en su fuente laboral, en sus análisis, en lo que le pidan. También puede hacer este concepto de intérprete, porque la hermenéutica es una ciencia de análisis, de interpretación. Pero por otra parte, también tenemos los especiales, porque son los focalizados en el trabajo dentro de la iglesia. Por eso tenemos ahí a 2 personas, una persona secular y a Martín Lutero. ¿Cuáles son los requisitos generales? Ser objetivos. Seamos objetivos al ser estudiosos en la palabra de Dios. No partamos con ideas preestablecidas. Abrámonos al texto bíblico para que la palabra nos modifique parcial o totalmente. Abrámonos al texto. No tengamos ideas preconcebidas del texto bíblico. ¿Cuántas veces hemos escuchado por ejemplo, decir María Magdalena, la pecadora? En ninguna parte de la Biblia dice eso, sino que venimos con la idea preestablecida del mundo católico de que María Magdalena era una pecadora, pero en el texto bíblico, cuando yo lo leo, o usted lo lee, no vamos a encontrar ninguna parte que dice eso. Su gran pecado era ser una mujer independiente, y eso quiere decir que probablemente o haya sido viuda, o nunca, o casada, o nunca casada. Entonces, eso permite que ella pueda tener una libertad económica, por eso no se debía a los demás. Por eso ella podía mirar a los hombres y decirles las cosas. Hay que ver el contexto bíblico, ¿ya? Un espíritu científico. El lector debe prestar atención a la crítica textual, al lenguaje, al análisis lingüístico, a las consideraciones profundas del fondo histórico. Hay en Facebook, anda un texto que dice la importancia de la coma. Y eso es lo importante, porque de repente ponemos comas, ese espacio donde no corresponde. Donde no corresponde. Por ejemplo, mi hermano querido, mi hermana querida, busquen Josué 1:9. Los jóvenes lo tienen como texto lema, Josué 1:9, y le dan como Josué 1:9. Pero del 7 al 9 da todas las características que debe tener ese hombre comprometido con Dios. Pero solamente buscamos el dulce y no el sacrificio para hacer el dulce. Tenemos que buscar el contexto histórico.
y todo texto que nos dé un significado más claro de lo que estamos leyendo. Esto sea arqueología, filosofía, obras literarias, más o menos contemporáneas con el texto. Por ejemplo, cuando hablamos de Edad Media y decimos cómo trataban a los judíos en la Edad Media, por qué era tanto el reproche de la Iglesia Católica y del mundo en general europeo contra los judíos, siendo que se supone que ya del año 70 ya no eran nación, y estamos hablando del 1500, y no eran nación. Entonces, ¿por qué tanto reproche hacia los judíos? ¿Por qué este querer no ser condescendientes con ellos? Los invito, hermanos amados, a que vean El Mercader de Venecia. Anótenlo por ahí. Es una obra de teatro que está en YouTube, que se llama El Mercader de Venecia. ¿Quién lo escribió? Shakespeare, contemporáneo de Martín Lutero. Y él muestra gráficamente cómo veía el mundo medieval a los judíos. Y ahí nos da un poco más de sentido el trato de la Iglesia Católica, el trato de la cultura, el trato de la política hacia los judíos. Otro requisito general para poder escudriñar las Escrituras es la humildad. Un espíritu científico humilde, porque es un campo, primero que todo, que nosotros no creamos, sino que hay un ser superior que lo puso a nuestra disposición, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo poniéndose para que pueda Él llegar hacia nosotros. Albert Einstein dijo un día, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Cuando reconoce que hay un ser superior que tiene necesidad, uno, de poder encontrarse con él. Dentro de los libros que ustedes tienen en la biblioteca, en la sección que dice hermenéutica, hay un libro de José Miguel Martínez, Hermenéutica Bíblica, y en la página 31, ahí tienen todo el texto, ¿eh? Ese texto son como 600 hojas, así que es muy, muy completo si quieren estudiar un poquito más de hermenéutica. Dice en la página 31, la plena comprensión de la totalidad de la Biblia y la seguridad absoluta de lo atenido en nuestra interpretación siempre estará más allá de nuestras posibilidades. Nosotros jamás vamos a poder entender el 100% de la palabra de Dios. Por mucho que hagamos estudios, por mucho que hagamos doctorados, diplomados, años sirviendo en la iglesia, nunca vamos a poder entender completamente la palabra de Dios. Nunca. Y eso nos tiene que llevar a pensar de que debemos ser humildes delante de la palabra de Dios. Ustedes han visto en la televisión a los reyes, ¿no es cierto? A los reyes. Al rey de Inglaterra, al rey de España, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos, a la única persona que le hacen venia es a otro rey. Antiguamente estaban los emperadores japoneses y el emperador, él no se inclinaba ante nadie excepto ante el maestro. Creo que esa misma actitud deberíamos tener nosotros cuando nos encontramos con la palabra de Dios. Tener esa actitud reverente delante de la palabra de Dios, porque en ella no solamente tenemos vida, sino que es Dios tratando de comunicarse con nosotros. El Dios infinito tratando de entrar en nuestra mente finita. Los requisitos especiales, la capacidad espiritual. Mis hermanos, los sentimientos, la voluntad, el pensamiento del estudioso han de estar abiertos a la acción del Espíritu Santo a través de las Escrituras.
Yo no me puedo acercar a las escrituras pensando de que me las sé todas. No hay tema que yo no pueda dominar. Es claro que uno puede tener alguna experticia en la escritura, pero yo no me puedo considerar un hombre apto para entender toda la escritura, porque significaría de que me igualo a Dios. Escuchaba el otro día una enseñanza que la encontré muy buena. Hombres sabios de esta tierra hacen un concilio y dicen, bueno, ahora el hombre ya es suficientemente independiente, suficientemente capaz intelectualmente, tenemos la ciencia, tenemos todo, podemos clonar al hombre, entonces vamos a conversar con Dios para decirle de que ya no te necesitamos. Van, piden audiencia a Dios y le dice a Dios, Dios, hoy el hombre puede viajar, puede recorrer el mundo, puede estar al mismo tiempo en muchas partes. Hemos tenido la capacidad de clonar al ser humano. Entonces, Dios, te agradecemos por estos más de 3.000 años de acompañarnos, pero ya no te necesitamos. Dios va y le dice, sí, ya está bien. Pero haga una cosa, ustedes ya que pueden crear al hombre, si ustedes me demuestran eso, no hay problema, yo me separo de ustedes y ustedes siguen su vida normal. No hay problema. Vamos al laboratorio y Dios le dice, no, afuera, por el campo, como lo hice yo, de la tierra. Partan de ahí. Ya, bueno, intentaremos. Toman un puñado de tierra y empiezan a... para. No, armen la tierra. Armen la tierra. Partan de ahí. ¿Cuántas veces pasa eso que queremos tratar nosotros de tomar el lugar de Dios para hacer las cosas dentro de la iglesia, para hacer las cosas, de convencer a la gente de pecado, de convencer a la gente de su error, siendo que esa es función de la palabra y del Espíritu, no de nosotros. Nosotros solamente somos unos intermediarios. Nosotros somos los canales para poder llegar a la persona. Una actitud de compromiso. Tomar el texto no solo como un estudio frío, mental y metódico, sino tomarlo como una obra universal literaria y no como una obra universal literaria, así como si fuera el Quijote de la Mancha, así como fuera el Cid Campeador, porque eso no hace revivir al espíritu. Y no es el propósito de las escrituras ser un texto común y silvestre. El texto bíblico, ¿cuántas veces gente erudita, hermanos amados, hermanas amadas, cuántas veces usted ha escuchado a gente erudita, gente que tiene muchos títulos universitarios y toman el texto bíblico y de repente uno los escucha y dice, ¿cómo pueden decir tantas barbaridades? ¿O no? ¿Cómo pueden decir tantas barbaridades? Porque ellos mismos se dan cuenta que el texto, por muy estructurado que sea, no se puede tomar como una obra literaria universal, porque este texto tiene un cuerpo, tiene un espíritu, tiene algo distinto, algo diferente. Tiene la esencia del Espíritu de Dios. Y a ese Dios tengo que acercarme. Y por último, dentro de los requisitos especiales, está un espíritu mediador. Yo tengo que ser un puente entre el autor original, los lectores originales y los actuales oidores de la palabra del Señor.
Martín Lutero eso fue lo que hizo, tener un espíritu mediador, tomando el texto en latín, cambiándolo nuevamente al texto original, y de ahí tomar el texto y transformarlo en la primera Biblia en lenguaje alemán. Cuando vean la película de Martín Lutero, a mí lo que me emociona es la actitud del príncipe de Alemania. Cuando toma el texto, ya no en latín, sino en alemán, y lo abraza y dice, hoy puedo yo conversar con Dios directamente. Lo toma y lo abraza. A mí me emociona. Y a mí me emociona tener una Biblia en español, que yo pueda leer, que yo pueda leer. Al descubrir la justificación de fe a través de la Escritura, tuvo la urgencia de compartir a las personas analfabetas a través de las 5 solas. Y como ellos eran analfabetos, y como estaba de moda un formato de pauta musical, él toma ese formato de pauta musical y la transforma en el himno Castillo Fuerte. Y empieza ese himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y empieza todo un proceso de enseñar a la persona que no sabe leer a entrar en la palabra de Dios a través de la alabanza. ¿No dice eso la palabra de Dios? Que este texto es un texto de alabanza a Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser un espíritu mediador dentro de todo este contexto de la palabra. Entonces, para ser un buen intérprete de la Escritura tenemos que tener estos 2 puntos generales, estos 2 puntos bien marcados, los generales y los especiales. Y dentro de los generales, ser objetivos, un espíritu científico, es decir, indagador, busquilla, ser, como se dice acá en Chile, aguja, ¿ya? Buscarle el texto, buscar el propósito, darle el sentido, pero al mismo tiempo ser humilde. Y por otra parte, tener esa capacidad espiritual, tener una actitud de compromiso y un espíritu mediador. La próxima clase vamos a analizar un poco más sobre esta parte, el espacio, distancia y vacío. ¿Cuáles son estos lugares que nos separan del texto original? Para que cuando ustedes se acerquen a las Sagradas Escrituras podamos ir sabiendo a qué atenernos. Dejo de compartir pantalla para que los hermanos puedan vamos a cerrar esto. No la puedo cerrar. Ahí está. ¿Alguien quiere compartir algo? Habla. Ahí sí. Ahí sí. Qué importante es, siempre le hago ese comentario a mi hermana Yaceri, ¿no? Cuando uno está de este lado del púlpito y no estudia la palabra de Dios, repetimos como loro y a todo le decimos amén. Sí. Cuán importante de verdad es ir más allá, porque no todo el que se para en el púlpito, desafortunadamente, tiene conocimiento de la palabra, por X razón. Y este estudio, de verdad, nos hace a nosotros hincapié a analizar primero lo que usted está diciendo, ¿no? Lo que es el estudio de la hermenéutica, aplicar al origen de ese versículo y de ver
de que no todo lo que nosotros podemos escuchar en un púlpito, nosotros tenemos de por qué decirle amén, sentirnos obligados a decir amén. Definitivamente hay que estudiar lo que escuchamos, porque así sea en nuestra congregación un excelente predicador, en un enlace, tenemos que nosotros de verdad ir más allá y ser nosotros objetivos en querer estudiar la palabra, para que no nos pase eso, porque nos puede engañar, cualquier persona nos puede engañar, Sí. sea de otra religión o en nuestra congregación, porque a mí me ha pasado. Ya. Mira, de todas maneras, anoten por favor, si ustedes dicen, a ver hermano, me gustaría tener algún punto de referencia para yo poder determinar si este predicador lo que está diciendo es del Señor o no es del Señor. Y Pedro nos entrega un punto de referencia. Anótenlo por favor. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2, porque ellos ya en la iglesia primitiva ya tenían un problema con personas que utilizando el concepto de Cristo, por eso habla de los anticristos, porque muchos usaban que no, yo anduve con Cristo, yo fui un discípulo de Cristo, y llegaban los apóstoles y decían, para. No, tú nunca anduviste con nosotros, tú jamás anduviste con nosotros. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Ya ahí ustedes tienen toda una forma. Dice que no andan en forma piadosa. Ojo, tratan de hacer de ustedes mercancía. Mercancía, ojo. Cuando lo único que andan detrás de decir, ¿dónde está esto? ¿Dónde está tu diezmo? ¿Dónde está tu ofrenda? ¿Ah? Cuando está acá en Chile, ojo que aquí en Chile salió, como nosotros nos dieron aquí en Chile el famoso retiro del 10%, algunos pastores salían predicando y tienen que dar el 10% de su retiro. O sea, ¿por qué la importancia de eso? No tiene ningún sentido. ¿Me entienden? Hay que tener un cuidado, hay que tener esa sapiencia, ¿ok? Aquí, porque muchas veces tratan al cristiano, a la membresía como mercancía. Como mercancía. Ojo con eso, ojo con eso. Me tocó conocer una iglesia en donde yo discutí con un pastor porque estábamos hablando del asunto del diezmo. Y me dijo, pero es que tú no estás diezmando. ¿Y quién le dijo que no estaba diezmando? ¿Quién le dijo? No, porque no me ha llegado el diezmo. A usted no le ha llegado. Yo le estoy dando a la caja central. Porque lo que me dicen los reglamentos y estatutos, en ese tiempo, en esa iglesia, los miembros tienen que dar los diezmos a la caja central. Aquí dice caja central, no al bolsillo suyo. Ojo con eso, ¿me entienden? Hay que tener un cuidado único muchas veces. Y eso, de aquí en Chile y en el resto de Latinoamérica, hemos visto tanto gente que se ha enriquecido fraudulentamente de los hermanos. Fraudulentamente de los hermanos. Lo pueden buscar en internet, un montón de gente que se ha enriquecido fraudulentamente. O tratan de enseñar doctrinas que son erradas. Nosotros lo compartimos en algún minuto en el curso de cómo nos llegó la Biblia. El tema de cómo hay iglesias utilizan la Biblia y textos bíblicos para engañar a la gente. Textos bíblicos. Y tú los lees y dices, oye, esto verdaderamente aparece en la Biblia. Sí aparece, pero está sacado de contexto. Por eso es tan importante entender el contexto a lo cual la palabra del Señor está haciendo alusión. Aquí ustedes van a encontrar a Pedro, segunda de Pedro 2, ahí tienen todo, los falsos profetas y los falsos maestros. No, es impresionante. Y eso viene antes de que Pedro empiece a hablar sobre la segunda venida de Cristo.
sorry, pero yo creo que estamos en los últimos tiempos. Yo soy un convencido. Yo soy un convencido que estamos en los últimos tiempos y el Señor viene luego. Si ustedes ponen a un hermano que haya nacido en el 1900, tiene menos de 10 años y ya tiene la Primera Guerra Mundial. Tiene menos de 50 años y tiene la Segunda Guerra Mundial. Y le dice, ¿el Señor viene pronto? No, jamás. Pero en el año 48 se crea el Estado de Israel. Algo que nunca se hubiera podido pensar. Nunca. Nunca. Y ese gran cambio produce, como siempre se ha dicho, que el reloj de Dios empieza a caminar. Empieza a caminar. Entonces, es importante, hermanos queridos, la Biblia nos habla muy claramente de, ojo con aquellas personas que tratan de enriquecerse a costillas de los creyentes, a costillas de las personas. Por eso es tan importante de que las finanzas dentro de las iglesias sea transparente, a través de algo que sea comprensible por todos. No algo que uno pregunte y se le ponga un paralelo. Ojo con eso. Cuando uno mira el Nuevo Testamento, se da cuenta de que inclusive Cristo, les voy a mostrar algo. Vamos, por favor. Esta cuestión siempre me entusiasma. Lo que pasa es que cuando ustedes van al libro de Juan, cuando es la Santa Cena, se dan cuenta que Judas le dice, voy a salir. Y Jesús le dice, anda a hacer lo que has de hacer. ¿No es cierto? Lean ahí en Juan que dice que todo el resto pensó de que iba a dar monedas a la gente humilde. Porque lo que nosotros pensamos es totalmente lo que Dios está mirando. Es totalmente distinto. Porque Dios mira el corazón de las personas. Mira el corazón de las personas. Partiendo por el profeta cuando fue a buscar a David. El padre va y empieza a traer a todos los hijos y le dice, no. Porque Dios mira el corazón de las personas. Dios mira el corazón de las personas. Entonces tenemos que tener esa actitud de poder ver no lo que podamos recibir desde un púlpito de alguien que está predicando, sino ver la intención del corazón de esa persona al momento de dar la palabra. De dar la palabra. Ser un poquito más sagaz, indagar. Porque acuérdense que Dios nos dio 2 oídos y una boca. Más escuchamos que lo que hablamos. Por lo mismo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Consulta, porque ya son las 12. Los hermanos que han estado conmigo antes saben que yo soy bastante así con mi horario. Yo soy Salvador. Hermano Salvador. Sí, hermano Cristian, qué bueno poderlo saludar. Es que hace 8 días no estaba un poco difícil la cuestión de la línea, pero bueno, hoy a pesar de que nos fuimos como 3 veces, hacer el comentario lo siguiente, es que estuve leyendo ese libro de hermenéutica tan interesante que ustedes nos dieron y me parece que ahí aclara varias cosas y que tiene que ver con lo que acaba de decir el pastor Cristian, con respecto a la puntuación, comas, puntos y demás. Parece que en el hebreo no existía puntuación, no hay coma, no hay mayúsculas y las palabras no se podrían separar. Por ejemplo, una palabra, vamos a decir, Barranquilla. Entonces uno escribe Barran, pasa al otro lado, parece que no se pueden separar. Entonces a mí me parece que fue un camello, digamos camello aquí en Colombia, un trabajo duro, el hecho de tener que traducir desde el hebreo para darle el contenido como nosotros esperamos, que nosotros utilizamos la puntuación. Y entonces, en algunos textos, nos valimos casualmente. Te perdimos, Salvador. ¿Mucho? Se fue. Se fue. Ahí sí. Ahí volviste, Lázaro. ¿Me está escuchando, pastor? Sí, ahora sí. ¿Me está escuchando? Sí, ahí volviste. No sé qué está pasando.
como el caso de algunas damitas se molestaron mucho y molestaron muchísimo por eso. Ay, ¿cómo se te ocurre decir una barbaridad? Les había dicho que María no había tomado así por si uno no se pues que No se escucha bien, Salvador. Salvador, no se pues, escucha. Salvador, pero yo voy a tomar un poco lo que está diciendo Salvador y es verdad eso, ¿eh? Que tenemos un tema, se fue, tenemos un tema con el texto bíblico. Por ejemplo, mire, yo les voy a dar un solo ejemplo con respecto a esta mala interpretación que tenemos del texto. Vamos a Mateo 24:3. Vamos a Mateo 24:3, por favor. Mire, busquémoslo, Mateo 24:3. Aproximadamente en el año, si mal no creo que fue en el año 800, por ahí fue, que donde unos monjes separaron la Biblia en capítulos y versículos, ¿ya? Y nosotros vamos a leer sobre las señales del último tiempo. Y estando ahí sentado en el monte de los olivos, dijeron, dinos cuáles serán estas cosas, cuáles serán las señales de tu venida y la del fin del siglo. ¿No es cierto? Es el versículo clásico que nosotros leemos. Pero sucede que en este texto, en ese versículo, hay 3 preguntas. Ojo, son 3 preguntas. 1, ¿cuándo serán estas cosas? 2, ¿qué señal vendrá de tu venida? Y 3, y del fin del siglo. ¿Por qué le dice cuándo serán estas cosas? Por favor, retrocedamos un poco al mismo 23:37 al 24:2, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será, ¿qué dice? Desierta. Es dejada desierta. Os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que venga. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 24, sigamos al 24, dice, cuando Jesús salió del templo e iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y ahí recién viene la pregunta de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán derribados estos muros? Segundo, otro va y le dice, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Qué es lo que decía antes? Bendito el que viene. Y después, ¿cuál será la señal de los fines de los siglos? Son 3 preguntas. ¿Por qué? Porque piensa tú, hermano amado, y si tú quieres lo busca en internet, el templo, el lugar donde está el templo, el monte de Sión, el monte donde está el templo, son aproximadamente entre 13 y 14 hectáreas. ¿Te imaginas un edificio de 14 hectáreas? Una construcción de 14 hectáreas, puesto arriba y decirle, mira Dios, este es el templo de Dios. Y le dice, de todo lo que ustedes ven aquí, no va a quedar piedra sobre piedra. Un sector, busquen alguna parte donde ustedes viven, alguna parte que sean 14 hectáreas. Usted, hermano Adrián, conoce lo que son hectáreas. Son 10.000 metros cuadrados y son 14 hectáreas.
Son 14 hectáreas. Y que Dios separe, que Cristo separe y diga, ¿no va a quedar piedra sobre piedra de esto? Por eso son las 3 preguntas. Y no es una sola persona que pregunta las 3 cosas. Son 3 personas distintas que preguntan 3 cosas distintas. ¿Es bueno tener la Biblia separada en capítulo y en versículo? Sí, súper instructivo, educativo, totalmente prudente. Pero cuando leamos el texto bíblico, leámoslos en el contexto real. En el contexto real. Por favor, busquen en internet el Templo de Jerusalén. Porque hay una maqueta en Israel que muestra todo lo que era el Templo de Jerusalén y todo a su alrededor. Y ahí se van a dar cuenta. Por eso yo encontraba tan impresionante que Cristo dijera que no quedará piedra sobre piedra. Y esto se cumplió en el año 70 cuando todo fue derrumbado y que dice, huyan hacia el desierto y los que quedaban se fueron a Masada, que era el lugar más desértico. Por eso después los judíos creían tanto en Cristo como el Hijo de Dios, porque les profetizó las 2 cosas más terribles que podían existir, que era que el templo fuera destruido y que Masada fuera destruida. Porque Masada, busquen también si quieren buscarlo ahí, Masada es un fuerte, es un peñón enorme que era inexpugnable, inexpugnable. Se considera la mejor obra de natural para salvaguardar un fuerte. Por eso Herodes tenía arriba su lugar de vivienda. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, duda? Me fui por otro lado, pero ya le entrego material, sí, eso sí, le entrego material para que lo puedan seguir masticando y estudiando, porque es interesante. ¿Se dan cuenta cómo la historia te puede dar argumento de lo que dice la Biblia? Te da el argumento, porque la Biblia tiene su contexto, tiene un porqué. ¿Te fijas? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿O alguien no entendió contar de las 11 de la mañana? Hermana Albertina, lo veo ahí con 2 jóvenes. Tres. Ya, somos 3 estudiantes aquí, pues. Y una galleta. Ya, qué bueno. Interesante el estudio, estaba muy interesante. Sí, bueno, esta es la idea para poder entregar material para que ustedes puedan empezar a desarrollar y se den cuenta en qué consiste la hermenéutica. ¿En qué consiste la hermenéutica? No solamente abocarnos al texto, sino que darle un poquito más de cuerpo al texto y ponernos en el lugar original. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Ya? ¿Alguna duda? Consulta. La próxima clase vamos a estudiar cada uno de estos sectores que son las grandes diferencias que tenemos con el texto bíblico. Y de ahí nos vamos a ir metiendo al texto, a estudiar las figuras literarias, todo el proceso lingüístico. Y cómo Dios generó este proceso de aprendizaje para que nosotros podamos entender la Biblia, que es importante. Que es importante. Yo les voy a mandar, después edito la entrada y la salida del video y después lo subo a YouTube y de ahí les mando el link para que lo puedan revisar, porque entiendo de que de repente hay información que puede pasar y se va a acordar más adelante para poder tomar nota. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta de nadie más? Como dicen los martilleros, ¿adjudicado? ¿Adjudicado? ¿Nadie? Mana Alejandra, ¿nos podría despedir? Por favor, Alejandrita de la Fuente. Como le explicaba la hermana Alejandrita, ella es Alejandra de la Fuente, es un apellido español. Y Sí. ellos, ese apellido es un apellido compuesto. Y el propósito de ese apellido compuesto era porque en España, ellos eran probablemente los hermanos que vivían al lado de la fuente. Por eso se llaman, esa familia vivía al lado de la fuente. Amén. Primeramente, saludo a todos mis hermanos, le doy gracias al Señor por este tiempo, a todos mis hermanos que están aquí reunidos, recibiendo de la palabra de Dios. Escuchaba a mis hermanas y los comentarios, pero me lleva mucho a lo que es
el toque del Espíritu Santo en esto, de investigar. Y es importante porque es la guía. Él nos va a ayudar para hablar en nuestras vidas primeramente, para poder nosotros ser discípulos y podamos dar una palabra certera, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar. Eso tengamos claro. Y humildemente, y es verdad, la humildad de nosotros es importante en esto, porque el Espíritu se mueve. Amén, se mueve en cada uno de nosotros. Incluso aquel que no quiere hablar o no sabe hablar, o el Señor hace como quiere, porque Él es soberano. Amén. 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 Vamos a orar, inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos. Primeramente, Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo, Señor, en que tu soberanía está sobre este tiempo de enseñanza, Señor. Amado Espíritu Santo de Dios, gracias. Enséñanos y llévanos, Señor, a entender, a tener la sabiduría. Amado Señor Jesucristo, gracias por su presencia en cada hogar donde están, Señor. Instrúyenos, Padre, en tu palabra, para buscar fervientemente, para que podamos entender a través de ella, Señor, lo que debemos decir, lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. Gracias, Señor, porque desde el principio tú trajiste la creación y la creación es tuya, es perfecta, Padre. Gracias, Papito. Gracias, Espíritu Santo, porque eres el primer invitado siempre en estos estudios. Gracias por el pastor Cristian, gracias por él, por su esposa. Gracias por el tiempo que él ha dado, Señor, para enseñarnos, Señor. De tu gracia, Señor, sea derramando sobre él. Y Padre amado, que en cada momento sea glorificando su nombre, amado Jesús. Seas tú alabado y exaltado en cada momento. Gracias, Padre. Todo te lo pido, amado, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Los que tienen la hermana, ahí tenemos a nuestra hermana Daisy de Álvarez, ella es de el país de El Salvador. Tenemos nuestros hermanos de Colombia, tenemos nuestra hermana de Venezuela igual, así que estamos muy bendecidos al sentirnos acompañados con usted. Hay el hermano Pedro Romero, que es del Perú, que también está con nosotros. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por participar. El video lo edito, lo subo y les mando la clase número 3 para que podamos compartir el próximo sábado a la misma hora, 11 de la mañana, me equivoqué yo, 11 de la mañana, para poder juntarnos y estar esta hora y media en la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Si tienen dudas, consultas, la mandan al WhatsApp para que podamos conversar. ¿Ya? Bendiciones. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.